Hay momentos en los que la vida parece detenerse en un suspiro. Esa pausa silenciosa en la que uno siente que algo está por revelarse, algo que no viene de la tierra, sino del cielo. Y mientras respiras, mientras el alma se aquieta, una verdad empieza a abrirse paso dentro de ti. Una verdad que siempre estuvo ahí, pero que el ruido, las prisas y las heridas del pasado habían cubierto. Es en ese silencio donde aparece una voz suave, firme, llena de ternura y autoridad. Una voz que te recuerda quién eres y quién te llamó. Una voz que dice, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para crear riquezas. No como una orden severa, sino como un susurro que despierta lo que dormía en tu espíritu. Porque hay algo profundo en recordar. Recordar no es mirar atrás. Recordar es volver al origen, al diseño, a la mano que te formó. Es volver al momento en que Dios sopló vida en ti y colocó en tu interior la semilla de propósito que nada ni nadie puede destruir. Pero a veces se te olvidó. No porque no quisieras creer, sino porque la vida golpeó más duro de lo que esperabas. Porque creciste escuchando que no alcanzaba, que no era suficiente, que abundancia era para otros. Porque te enseñaron a sobrevivir, no a multiplicar. A conformarte, no a creer. A temer, no a avanzar. Y sin embargo, aquí estás. Con un corazón que siente que hay más, mucho más, que lo que has vivido. Con una inquietud santa, una especie de despertar en el alma que te dice que tu historia no termina en los límites que viste, ni en las carencias que heredaste, ni en los miedos que aprendiste. Hay algo en ti que quiere levantarse. Algo que quiere respirar. Algo que quiere recordar. Y en ese recuerdo está la clave que transforma todo. No caminas solo, nunca lo has hecho. El mismo Dios que te dio vida es el Dios que te dio capacidad, creatividad, fuerza, inteligencia, visión y una porción espiritual que nadie puede imitar. No fuiste creado para la escasez. Nunca fue tu herencia. Nunca fue tu identidad. La escasez te habló, sí. Te habló a través de experiencias, rechazos, deudas, puertas cerradas y voces que te hicieron creer que no merecías más. Pero la voz que creó los cielos dice otra cosa. Dice, yo soy quien te sostiene con mi mano derecha victoriosa. Dice, yo te enseño lo que es mejor para ti. Dice, yo te guío por caminos que no conocías. Y mientras esa verdad cae sobre tu espíritu como una lluvia suave, empiezas a sentir algo distinto. No es solo consuelo. Es una fuerza. Una luz que se enciende. Un despertar interno que te prepara para ver lo que siempre estuvo ahí, pero que tus ojos no habían podido percibir. El poder de crear riquezas no empieza con dinero. Empieza con memoria. Con recordar quién es Dios y quién eres tú en Él. Y algo en tu interior comienza a abrirse, como una puerta que se mueve lentamente después de años cerrada, anunciando que lo que viene será diferente, profundamente diferente. A veces creemos que la escasez nace de la falta de oportunidades. O de no tener suficiente educación. O de no haber nacido en la familia correcta. O de no haber tenido las conexiones, los recursos, los mentores. Pero si escuchas más profundo, si vas debajo de la superficie, descubrirás que la verdadera escasez nunca empieza afuera. Empieza adentro. En lugares del alma donde la luz de Dios todavía no ha sanado del todo. Porque hay heridas que se disfrazan de prudencia. Pensamientos que parecen humildad, pero son temor. Creencias que parecen realistas, pero han sido cadenas por años. Herencias emocionales que aprendiste sin darte cuenta, palabras que se quedaron grabadas, miradas que te hicieron sentir menos, decisiones que tomaste para protegerte, pero que terminaron levantando muros que ahora limitan tu avance. Y mientras caminas por la vida, esas raíces ocultas hablan sin que te des cuenta. Susurran cosas como: ten cuidado, el dinero cambia a la gente. No pidas mucho. Dios te dará solo lo necesario. No sueñes tan alto, es peligroso. No mereces tanto, no eres como los demás.
Y cada vez que algo en tu corazón quería levantarse, esas voces lo empujaban hacia abajo. Cada vez que sentías una chispa de visión, una idea, un sueño, un deseo de avanzar, esas raíces hablaban más fuerte que tu espíritu. Y sin saberlo, comenzaste a vivir limitado por creencias que nunca vinieron de Dios. Pero escucha lo que Él dice. Yo vine para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. No en miedo. No en descuento. No en limitación. En abundancia. Y cuando esa palabra entra, se siente como si el alma respirara después de mucho tiempo. Como si una ventana se abriera por primera vez y dejara entrar un aire fresco que mueve todo por dentro. Porque abundancia no es solo un concepto financiero. Es un estado interno. Es caminar sabiendo que Dios no te creó para pasar la vida preocupado, apretado, limitado o conteniendo tus sueños para sentirte seguro. Abundancia es saber que Dios no falla. Que Él provee. Que Él abre caminos. Que Él alumbra. Que Él renueva. Que Él restaura lo que la vida trató de romper. Pero para caminar en esa abundancia, primero hay que sanar. Hay que permitir que la luz de Dios entre en esas raíces ocultas. Hay que dejar que Él te muestre donde aprendiste a temer, donde te convenciste de que no podías, donde aceptaste lo que nunca fue tuyo. Porque la escasez no es solo la falta de cosas. La escasez es la presencia de un pensamiento equivocado. Y ese pensamiento, si no lo confrontas, condiciona tus decisiones, tu manera de ver la vida, tus expectativas, tu oración, incluso tu capacidad de recibir lo que Dios quiere entregarte. Y entonces, en este momento, el Espíritu comienza a tocar esas raíces con suavidad, como quien acaricia una herida para verla sanar. Empiezas a recordar situaciones, palabras, miradas, momentos que marcaron tu mente sin que supieras cuánto te afectaron. Pero no para avergonzarte, sino para liberarte. Porque Dios no revela lo que duele para exponer. Lo revela para sanar. Y mientras Él hace eso, como un jardinero paciente que sabe exactamente dónde está la raíz que debe cortar, una nueva certeza comienza a surgir en tu interior. La certeza de que si Dios te dio el poder para crear riquezas, entonces también te dará la sanidad para poder recibirlas. La historia no termina en la herida. Termina en la libertad. Hay un momento en la vida espiritual en el que uno empieza a darse cuenta de que nada ha sido casualidad. Ni los desiertos, ni los silencios, ni las puertas cerradas, ni los anhelos que parecían demasiado grandes para el corazón. Todo estaba conduciéndote hacia una verdad que, cuando finalmente la ves, cambia la manera en que miras tu historia completa. Esa verdad es esta: Dios siempre ha tenido pacto contigo. Incluso cuando tú no lo sabías. Incluso cuando sentías que todo estaba en tu contra. Incluso cuando tu oración era solo un susurro cansado. Su pacto permanecía firme, intacto, inquebrantable. Y ese pacto incluye propósito, identidad y también provisión. Incluye visión, capacidad y caminos abiertos. Incluye la fuerza para crear, producir, soñar y dar fruto. Porque Dios no solo te da promesas, te da poder. Ese poder que Deuteronomio menciona no es una emoción, ni una motivación pasajera. Es una impartición espiritual. Una chispa divina que Él puso en tu interior desde antes que vieras la luz del día. Pero a lo largo de la vida, esa chispa fue cubierta por experiencias. Por miedos. Por cargas que no eran tuyas. Por voces que te hicieron dudar. Por responsabilidades que apagaron tu creatividad. Por la lucha diaria que te obligó a sobrevivir, no a multiplicar. Aún así, el pacto siguió ahí. Quieto. Esperando. Como una semilla bajo la tierra, invisible, pero llena de vida. Porque Dios prometió que Él te daría el poder para crear riquezas, pero ese poder se activa cuando recuerdas quién es Él. Cuando reconoces que no es tu fuerza la que te sostiene. Cuando sueltas la idea de que todo depende de ti. Cuando entiendes que tú pones la acción, pero el soplo viene de arriba. Y en ese momento algo empieza a encajar.
Empiezas a verte como Dios te ve. Capaz, preparado, equipado, lleno de dones que quizás no habías notado, lleno de recursos que no habías usado, lleno de potencial que habías subestimado. Empiezas a notar que el pacto no se trata solo de riqueza material. Se trata de expansión. Se trata de sacar a otros de la escasez utilizando lo que Dios pone en tus manos. Se trata de ser canal, no contenedor. Se trata de vivir entendiendo que lo que recibes no es solo para ti. Es para bendecir, para levantar, para multiplicar esperanza en vidas que necesitan ver que Dios sí abre caminos. Empiezas a recordar que Él dijo, yo estoy contigo para darte fuerzas. Y esa frase, sencilla pero eterna, cae como un bálsamo sobre las partes cansadas de tu alma. De pronto, ya no te sientes solo. De pronto, ya no te sientes insuficiente. De pronto, sabes que no estás tratando de construir algo con tus propias manos. Estás caminando con un Dios que abre mares, que multiplica panes, que sopla vida donde otros dijeron que no había futuro. Y mientras esa revelación crece, el pacto comienza a sentirse vivo dentro de ti. Como si algo despertara. Como si una luz se encendiera en un lugar donde había oscuridad. Como si el cielo recordara tu nombre y te dijera: no te olvidé. No te solté. No dejé de creer en lo que puse dentro de ti. El poder para crear riquezas no es un permiso. Es un llamado. Una invitación a caminar con Dios en un nivel más profundo. A confiar en que Él no solo abre puertas, sino que te prepara para caminar por ellas sin miedo. Y mientras esa verdad se vuelve más real, un pensamiento empieza a surgir, como un amanecer que anuncia lo que viene. Lo que Dios estableció en su pacto, ahora comienza a despertarse en ti. Hay un instante en el que la presencia de Dios no solo consuela, transforma. Un instante en el que no solo calma el corazón, sino que renueva la mente. Y ese instante llega cuando Él pone su mano sobre los pensamientos que te han acompañado por años, esos pensamientos que parecían tuyos, pero nunca vinieron de Él. Porque para recibir lo que Dios quiere darte, primero necesitas pensar como Él piensa. Y ese proceso es delicado, profundo, casi sagrado. Es como si el cielo se inclinara sobre ti y empezara a retirar capa por capa lo que nunca debió quedarse ahí. Quizás creciste con la idea de que pedir más era egoísta. O que soñar grande era peligroso. O que ser próspero era sospechoso. Quizás escuchaste que lo importante era conformarte. Que prosperar te alejaría de Dios. Que la riqueza corrompe. Que lo seguro es quedarte donde estás. Pero dentro de ti había algo que nunca estuvo de acuerdo con esas ideas. Una voz suave que insistía en que habías nacido para algo más. Que había creatividad esperando un espacio. Que había dones esperando oportunidad. Que había un propósito que no cabía en una vida pequeña. Esa voz era Dios. Y Él sigue hablándote hoy con la misma ternura, diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, te ayudo y te sostengo. Cuando esa palabra toca la mente, algo cambia. No de forma ruidosa, sino como un amanecer que aparece sin pedir permiso. Un pensamiento empieza a disolverse. Una creencia empieza a romperse. Una mentira empieza a perder fuerza. Y lo que queda es claridad. De pronto entiendes que Dios no te dio poder para sobrevivir. Te dio poder para avanzar. Te dio poder para crear, producir, multiplicar, transformar. Te dio manos para construir. Te dio inteligencia para resolver. Te dio visión para ver lo que otros no ven. Te dio sensibilidad espiritual para escuchar lo que otros ignoran. Y cuando abrazas esa verdad, empiezas a notar algo más profundo. Los ciclos que se repetían en tu vida no eran castigos, eran señales. Eran la manifestación externa de creencias internas. Ciclos de escasez, de incertidumbre, de miedo a empezar, de sabotaje, de dudas. No porque carecieras de capacidad,
sino porque había pensamientos en ti que no podían sostener la bendición que estabas pidiendo. Pero Dios no te expone para acusarte. Te expone para liberarte. Para mostrarte que esos ciclos no son tu destino. No son tu herencia. No son parte de tu identidad. Son solo una etapa, la etapa previa al despertar. Y en este momento, mientras la presencia de Dios toca tu mente, algo empieza a liberarse dentro de ti. Sientes que puedes soltar viejas ideas. Viejas heridas. Viejos temores. Viejos límites que te mantuvieron pensando pequeño, orando pequeño, esperando pequeño. Tu espíritu comienza a alinearse a lo que Dios ya estableció. Y tus pensamientos empiezan a moverse hacia un lugar nuevo, un lugar donde lo imposible se vuelve posible, donde lo que te detenía ya no tiene voz, donde lo que antes pesaba ahora se disuelve en la luz del entendimiento. La renovación de la mente no siempre es ruidosa. A veces es suave. A veces es un suspiro. A veces es solo un pensamiento que entra como una semilla y, sin darte cuenta, cambia todo. Y mientras esta renovación empieza a tomar forma dentro de ti, sientes que algo se prepara. Como si el alma supiera que un siguiente paso viene, un paso más profundo hacia lo que Dios quiere despertar. Hay un momento en el camino espiritual en el que ya no basta con entender que Dios te dio un pacto. Necesitas descubrir qué hizo Él dentro de ti para cumplir ese pacto. Y es ahí donde se revela algo que cambia por completo la perspectiva. Dios no solo te prometió bendición, te equipó para producirla. Porque cuando la Biblia dice que Él te dio el poder para crear riquezas, no habla de suerte, oportunidades o privilegios. Habla de algo más grande. Habla de un poder. Una habilidad interna. Una fuerza espiritual. Una gracia que se activa cuando caminas alineado con Él. Ese poder no es solo talento. No es solo inteligencia. No es solo creatividad. Es una combinación divina de dones, sensibilidad, visión, intuición, capacidad para resolver, para ver lo que otros no ven, para crear donde otros solo ven vacío. Y ese poder estuvo en ti incluso en los días en que te sentías pequeño. Estuvo en ti cuando pensabas que no tenías nada para ofrecer. Estuvo en ti cuando la vida te hizo dudar de tu valor. Estuvo en ti cuando te comparaste, cuando te subestimaste, cuando creíste que estabas detrás de todos. Nunca lo perdiste. Solo estaba cubierto. Dios te dio manos que pueden construir más de lo que imaginas. Te dio una mente capaz de aprender, adaptarse, levantarse y crecer. Te dio una capacidad de amar que te convierte en canal para bendecir. Te dio resiliencia, perseverancia, espíritu inquebrantable. Te dio sensibilidad espiritual para escuchar su guía incluso en silencio. Y mientras recuerdas esto, algo empieza a volverse claro. No se trata de conseguir dinero. Se trata de activar el diseño de Dios en ti. Ese diseño se despierta cuando decides caminar con Él. Cuando haces espacio para su voz. Cuando tomas decisiones con propósito. Cuando sueltas la mentalidad de víctima y abrazas la identidad de hijo. Porque hijos no mendigan, heredan. Y en ese entendimiento aparece una verdad profunda. La riqueza en el reino no es solo acumulación. Es multiplicación con propósito. Es expansión del bien. Es fruto que viene de vivir conectado al cielo y sembrado en la tierra. Dios te dio poder para crear riquezas porque quiere levantarte, pero también quiere que tú levantes a otros. Quiere darte más, pero quiere que ese más abra puertas para muchos. Él nunca separó bendición de propósito. Por eso, cuando el corazón sana, cuando la mente se renueva, cuando la identidad se afirma, algo empieza a fluir. Las ideas llegan con claridad. La visión se abre. La creatividad despierta. La confianza se fortalece. La dirección se vuelve evidente. Es como si el alma escuchara una voz suave que dice: yo te enseñaré el camino por el que debes andar. Y mientras esa voz avanza por tu interior, algo empieza a moverse. Un deseo nuevo. Una fuerza fresca.
Una certeza que no viene de motivación humana, sino de revelación espiritual. La certeza de que Dios no te dejó vacío. Te dejó equipado. Te dejó preparado. Te dejó listo. El poder ya está en ti. Solo espera ser activado. Y en este punto del camino, empiezas a sentir que esa activación está cerca. Muy cerca. Como si algo en tu espíritu se estuviera poniendo de pie, anticipando el próximo paso que Dios está a punto de revelar. Hay un punto en el camino donde la revelación deja de ser información y se convierte en dirección. Donde la sanidad interior abre espacio para nuevas decisiones. Donde la voz de Dios deja de ser un consuelo y se vuelve un impulso que te mueve hacia adelante. Es el punto en el que la fe deja de ser abstracta y toma forma en tus pasos. Porque el poder para crear riquezas no se manifiesta solo cuando oras. Se manifiesta cuando oras y actúas. Cuando escuchas y obedeces. Cuando sientes temor, pero avanzas. Cuando sueltas lo viejo para recibir lo nuevo. Cuando tomas la semilla que Dios puso en tu interior y decides sembrarla. Y en ese cruce entre fe y acción ocurre la activación. Empiezas a notar ideas que antes ignorabas. Pequeñas inspiraciones que llegan en la quietud. Soluciones que aparecen mientras caminas. Pensamientos que no se sienten forzados, sino inspirados. Como si el cielo comenzara a alinearte con oportunidades que estaban escondidas hasta que tu corazón estuvo listo. Y entonces entiendes que no se trata de trabajar sin descanso. Se trata de trabajar con dirección. No se trata de correr detrás de todo. Se trata de moverte hacia lo que Dios sopla. No se trata de producir por ansiedad. Se trata de avanzar por propósito. Cuando Dios activa el poder en ti, empiezas a discernir. Discernir qué proyectos te pertenecen y cuáles solo eran distracción. Discernir qué puertas debes tocar y cuáles debes dejar cerradas. Discernir con quién caminar y de quién alejarte. Discernir cuando es tiempo de sembrar, cuando es tiempo de esperar y cuando es tiempo de recoger. Su voz se vuelve guía. A veces un susurro. A veces una convicción profunda. A veces un pensamiento que se repite hasta que lo entiendes. A veces un recordatorio suave que te dice: yo voy delante de ti. Y en ese caminar, Dios empieza a reordenar tu vida. Lo que antes parecía caos comienza a tomar forma. Lo que antes parecía confuso ahora se entiende. Lo que antes parecía imposible ahora se siente alcanzable. No porque cambió la situación, sino porque cambió tu espíritu. Empiezas a sentir una fuerza que no es tuya. Una paz que te acompaña incluso en la incertidumbre. Una claridad que no proviene del esfuerzo, sino de la guía divina. Es como si Dios mismo tomara tu mano y dijera: no temas. Yo te instruiré y te enseñaré el camino. Fijaré mis ojos en ti. Y mientras avanzas, la acción empieza a dar fruto. No todo es inmediato, pero todo es intencional. Cada paso construye. Cada obediencia abre una puerta. Cada semilla produce un cambio interno antes de producir uno externo. La prosperidad del reino se mueve así. Primero en el alma. Luego en la mente. Después en la mano. Y finalmente en la tierra. Y en este punto, tu alma sabe que estás entrando en una etapa distinta. Una etapa donde ya no caminas por inercia, sino por dirección. Donde ya no buscas sobrevivir, sino avanzar. Donde ya no dudas de si Dios quiere bendecirte, porque ahora conoces su corazón. La activación ya comenzó. Y esa activación es la antesala de algo mayor. Algo que está a punto de manifestarse con una claridad que transformará tu camino. Hay un día en la vida espiritual que no siempre se reconoce en el momento, pero que marca tu destino para siempre. No es el día en que recibes una bendición. Tampoco el día en que llega el dinero, la oportunidad o la puerta que esperabas. Ese día llega antes, mucho antes. Es el día en que la escasez deja de gobernarte. Ese día no siempre viene con celebraciones. A veces llega en silencio.
A veces llega en medio de lágrimas. A veces llega después de un cansancio profundo que ya no puedes esconder. A veces llega cuando te das cuenta de que vivir con miedo no es vivir. La escasez no es solo una situación financiera. Es una forma de pensar. Una forma de ver la vida. Una forma de relacionarte contigo mismo, con los demás y con Dios. La escasez te hace creer que nunca habrá suficiente. Que tienes que conformarte. Que soñar es peligroso. Que avanzar es arriesgado. Que pedir es exagerado. Que creer es ingenuo. Pero cuando Dios toca el corazón, esas mentiras empiezan a romperse. No todas a la vez. Pero sí de forma profunda. Como si una fuerza invisible empezara a arrancar de raíz lo que te mantuvo limitado, pequeño, temeroso. Y en ese proceso aparece una verdad que sacude el alma. La escasez nunca vino de Dios. Nunca fue parte de tu diseño. Nunca estuvo en su plan para ti. Él siempre dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Él siempre prometió abrir ventanas de cielo. Siempre anunció que te llevaría a tierra buena, amplia, llena de fruto. Y mientras esa realidad entra en lo más profundo de tu espíritu, algo empieza a suceder. La escasez pierde autoridad. No porque tengas más cosas, sino porque entiendes que nunca dependiste de las cosas. La escasez pierde poder cuando confías. Cuando sueltas el miedo al futuro. Cuando dejas de vivir esperando lo mínimo. Cuando entiendes que Dios no opera en cantidades, sino en fidelidad. Pierde poder cuando reconoces que lo que tienes en tus manos puede multiplicarse. Pierde poder cuando crees que Dios puede abrir puertas que nadie más puede. Pierde poder cuando entiendes que tu historia no está definida por tus errores, sino por la gracia que te cubre. Y entonces te das cuenta de algo aún más profundo. La prosperidad es un estado del alma antes de ser un resultado externo. Es saber que Dios no falla. Que Él provee. Que Él guía. Que Él sostiene. Que Él abre caminos incluso cuando tú no sabes cómo. Ese día, sin darte cuenta, se convierte en un parteaguas. Un antes y un después. Un despertar silencioso que te hace mirar tu vida con ojos nuevos. Ya no desde el temor, sino desde la esperanza. Ya no desde el no puedo, sino desde el Dios va conmigo. Y cuando la escasez ya no tiene poder sobre tu mente, el camino se abre. Porque la tierra prometida no se entra con miedo. Se entra con fe. Y esa fe, ahora viva y despierta, empieza a atraer lo que Dios siempre quiso entregarte. El alma lo sabe. El espíritu lo siente. Y algo dentro de ti comienza a prepararse. Porque cuando la escasez pierde su poder, la multiplicación empieza a acercarse. Hay momentos en los que el alma siente que algo se está moviendo alrededor, aunque tus ojos todavía no vean nada. Es esa sensación profunda de que el cielo está preparando algo, como si la tierra se acomodara silenciosamente para dar lugar a un futuro que antes parecía demasiado grande para imaginar. Ese movimiento empieza dentro. Nunca afuera. Dios primero ordena tu interior, y luego ordena tu camino. Primero abre tu entendimiento, y luego abre las puertas. Primero toca tus pensamientos, y después toca tus circunstancias. Porque la prosperidad en el reino funciona en una dirección muy clara. Primero en el espíritu. Luego en la mente. Después en la acción. Y finalmente en la manifestación. Y cuando todo dentro de ti comienza a alinearse a esta verdad, el ambiente espiritual cambia. Ya no caminas empujado por ansiedad. Caminas guiado por propósito. Ya no buscas señales desesperadamente. Las reconoces cuando Dios las coloca frente a ti. Ya no intentas abrir puertas por fuerza. Te acercas solamente a las puertas que el cielo respalda. Y ahí es donde la vida empieza a tomar una nueva dirección. Empiezas a notar que oportunidades que antes ignorabas ahora tienen sentido. Personas que antes parecían simples encuentros empiezan a convertirse en conexiones clave.
Ideas que antes eran solo pensamientos sueltos comienzan a tomar forma clara y firme. No es coincidencia. Es alineación. Cuando tu espíritu se alinea con el diseño de Dios, tu vida se sincroniza con su propósito. Lo que antes parecía lento comienza a acelerarse. Lo que antes parecía confuso se vuelve claro. Lo que antes parecía imposible se vuelve accesible. Es como caminar por un sendero donde cada paso tiene luz, aunque no puedas ver el camino completo. Y en medio de esta claridad aparece una verdad crucial. Dios abre caminos, pero tú debes caminar por ellos. No te tocará forzar puertas. Te tocará discernir. No te tocará compararte. Te tocará confiar. No te tocará convencer a nadie. Te tocará obedecer la dirección que Él pone en tu espíritu. Porque caminar alineado con Dios no es seguir un mapa, es seguir una voz. Una voz que te dice: yo estoy contigo donde quiera que vayas. Una voz que te guía aún en tus dudas. Una voz que ilumina incluso cuando la noche se siente larga. Una voz que no te grita, te acompaña. Y mientras avanzas, comienzas a entender que la prosperidad que Dios planeó para tu vida no se basa en suerte ni esfuerzo humano. Se basa en un pacto eterno. Un pacto que Él hizo para levantarte. Para darte capacidad. Para enseñarte. Para multiplicarte. Y cuando esa revelación cae sobre ti, sientes algo más profundo. La prosperidad no te persigue. Te alcanza cuando caminas en dirección correcta. El cielo se mueve cuando tú te alineas. El viento sopla cuando sueltas el control. Las puertas se abren cuando tu fe precede tus pasos. Y cuanto más avanzas, más clara se vuelve la sensación de que estás cerca. Muy cerca. Como si lo que Dios prometió estuviera a punto de tomar forma en tu vida. Llega un punto en el camino donde el espíritu comienza a percibir algo distinto. No es solo paz. No es solo claridad. Es una sensación de movimiento interno, como si algo que estaba dormido empezara a estirarse por dentro, despertando con fuerza. Es el momento en que te das cuenta de que Dios no solo está transformando tu corazón, está preparando tus manos. Porque las manos también cuentan una historia. Son testigos de lo que has construido, de lo que has sostenido, de lo que has perdido y de lo que todavía crees. Y cuando Dios decide multiplicar, toca tus manos primero. Las manos del hijo pródigo fueron restauradas antes que la fiesta comenzara. Las manos que antes acariciaban redes vacías se llenaron cuando Jesús dijo: echa la red nuevamente. Las manos de la viuda multiplicaron aceite cuando parecía que no quedaba nada. Las manos del pueblo recogieron maná que nunca habían visto. Y hoy, en este instante, Dios mira tus manos también. Las manos que trabajaron más allá de sus fuerzas. Las manos que sostuvieron responsabilidades que otros dejaron caer. Las manos que limpiaron lágrimas en silencio. Las manos que dieron cuando parecía que no había suficiente. Las manos que se levantaron para adorar aún en los momentos de mayor cansancio. Esas manos. Él las recuerda. Y cuando Dios recuerda, Él honra. Cuando honra, Él multiplica. Pero la multiplicación del reino no sigue la lógica del mundo. No siempre llega a través de lo que esperabas. A veces llega por ideas nuevas que nacen en momentos comunes. A veces llega por conexiones que parecían casuales. A veces llega por pasos de fe que antes te daban miedo. A veces llega por una puerta pequeña que abre un camino grande. La multiplicación llega cuando tu espíritu, tu mente y tus decisiones se alinean con Dios. Cuando ya no pides desde la ansiedad, sino desde la convicción. Cuando ya no trabajas desde el cansancio, sino desde la dirección. Cuando ya no buscas demostrar, solo obedecer. Y en ese lugar, Dios comienza a añadir. Añadir fuerza donde había debilidad. Añadir sabiduría donde faltaban respuestas. Añadir favor donde antes había resistencia. Añadir provisión donde antes solo veías límite. Y entonces entiendes que la multiplicación no es un evento aislado.
Es una consecuencia natural de caminar con Dios. Es el fruto inevitable de la obediencia. Es el resultado silencioso de una fe que maduró en el desierto y finalmente floreció en la tierra prometida. La multiplicación no llega para llenar un vacío. Llega para cumplir un propósito. Llega para que seas respuesta para otros. Llega para que aquello que Dios puso en ti se expanda más allá de tus fuerzas. Y mientras esta verdad cae sobre tu espíritu, una sensación profunda te envuelve. Estás cerca del cumplimiento. Cerca de una etapa donde lo que toques tendrá gracia. Donde lo que emprendas tendrá respaldo. Donde lo que siembres dará fruto. No por tu habilidad, sino por su pacto. No por esfuerzo humano, sino por el poder que Él puso en ti desde el principio. Y en tu interior empieza a crecer una expectativa suave, sagrada, inevitable. Como si el alma sintiera que la manifestación está a punto de comenzar. Hay un silencio diferente cuando Dios está a punto de manifestar algo. No es el silencio del vacío. Es el silencio del cielo preparando escenario. El silencio que antecede a la respuesta. El silencio que anuncia que la espera dio fruto. En ese silencio, algo profundo empieza a moverse. Tu espíritu lo siente antes que tu mente lo entienda. Como si una luz interna comenzara a expandirse, tocando pensamientos, emociones, memorias, decisiones. Como si el alma supiera que un nuevo capítulo se está abriendo aunque todavía no puedas verlo por completo. Y entonces, como un susurro, llega esa palabra eterna que Dios repite a quienes están listos. Yo estoy contigo para darte fuerzas. No para darte miedo. No para darte dudas. Para darte fuerzas. Fuerzas para creer cuando las circunstancias son confusas. Fuerzas para sostener la visión cuando nadie más la entiende. Fuerzas para avanzar aunque el camino parezca estrecho. Fuerzas para multiplicar lo que Él pone en tus manos con la certeza de que no estás solo. Y mientras esa verdad se asienta en tu interior, algo sagrado sucede. Ya no temes al futuro. Ya no miras tu vida con los ojos de ayer. Ya no piensas desde la escasez que te marcó, sino desde la abundancia que Dios diseñó. Lo que antes te limitaba ya no tiene la misma voz. Lo que antes te daba miedo ahora es solo un recuerdo. Lo que antes te detenía ahora se disuelve bajo la luz de la revelación. Y entonces empiezas a notar algo más profundo. La riqueza que Dios planeó para tu vida no comienza afuera. Comienza en lo que Él despertó dentro de ti. Comienza en la mente renovada. En el corazón sanado. En la identidad afirmada. En la fe madura. En la obediencia silenciosa. En la convicción de que caminaste el proceso y ahora estás listo para sostener lo que viene. Porque Dios no entrega multiplicación a un corazón quebrado por el miedo. La entrega a un corazón fortalecido por su presencia. Y el tuyo, ahora, está firme. Suave, sí. Humano, sí. Pero firme. Listo. Despierto. Alineado. Sientes que el cielo ya no te está preparando. Te está enviando. Sientes que la visión ya no es una idea. Es una instrucción. Sientes que lo que Dios habló ya no es promesa. Está entrando en manifestación. Y mientras esta conciencia te envuelve como una brisa cálida, tu espíritu sabe que este camino apenas comienza. Lo que viene es fruto. Expansión. Dirección clara. Caminar ligero. Caminar en paz. Caminar con Dios abriendo puertas que nadie puede cerrar. Y ahora, desde esta claridad, desde esta presencia suave que te está rodeando, hay algo más que debes escuchar. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección, con alguien que ha estado pidiendo una señal. Con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete,
dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate, escucha, crece. Porque esto no termina aquí. Apenas comienza.